Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Yo en Moto. El día de hoy me encuentro con esta prestigiosa y apetecida moto, nada más y nada menos que la Pulsar NS200 Full Injection. Para aquellos que de pronto ya tienen esta moto o que están pensando en comprarla o se preguntan, ¿qué tal será esta moto? Pues este video les va a ayudar muchísimo. La Pulsar NS200 Full Injection año 2022. Más o menos por los años 1945 incursiona la marca Bajaj. Esta marca empezó a sacar motocicletas de 3 ruedas y de 2 ruedas y poco a poco pues fue evolucionando y hoy por hoy se convirtió en la empresa número 1 en ventas dentro de la India, que es donde se fabrica la moto, y en tercer lugar, si no me equivoco, a nivel mundial. Es decir, que es una marca muy prestigiosa, definitivamente, sobre todo aquí en Latinoamérica, pues esta motico es súper apetecida. Para el motor que tiene, que es un motor 200 centímetros cúbicos, brinda muchas prestaciones y el precio versus el motor y las garantías que te da es muy bueno. Para aquellos que no saben qué significa Pulsar NS, pues significa NS es Naked Sport. Es una moto, digamos, deportiva para andar en ciudad, incluso para trabajar, para salir de viaje, para recorrer, si quieres, de un país a otro. Entonces es muy buena la moto y también puedes encontrar muy fácilmente, porque se vende mucho, pues los repuestos. Y lo único malo es que también es una moto muy robada en algunos países. Si nos fijamos en las NS200, los primeros años sacaron las motos muy similares, lo que cambiaban era un poco los gráficos. En los últimos años prácticamente el gráfico ha sido igual, en este caso no cambia prácticamente ni en peso ni en su diseño. Lo que se han concentrado esta vez es en hacer el motor más potente, en que ya no viene carburada sino que viene de inyección, es decir, que nos brinda mucha más potencia, nos brinda un ahorro de combustible y también hace que haya menos emisiones de gases. Esto contribuye a que el medio ambiente pues no se siga contaminando tanto. Y la otra cosa que se enfocaron bastante es en la frenada. Ahora trae frenos ABS, que es algo muy bueno porque nos brinda mayor seguridad a la hora de manejar y del frenado. Bueno, y pues vamos a hablar ahora sí de las características que tiene la motico y hacer prueba de manejo. Como les iba diciendo, pues esto ya no trae carburador como las anteriores motos. Ahora está controlada electrónicamente con sensores altamente sofisticados. Digamos que esto trae como una mini computadora, la cual se encarga de controlar las dosis exactas de combustible y de aire. Esto ayuda a que haya un mejor ahorro de combustible, a que haya menos contaminación y pues nos ayuda a ahorrar un poquito en cuanto a la gasolina. Este motor trae tecnología Bajaj, es motor de TSI con triple bujía. Aparte de eso es un motor de 195 centímetros cúbicos, enfriado por líquido de 4 válvulas, un árbol de levas. Esto nos da 24.2 caballos de fuerza a 9.750 revoluciones y nos da un torque de 18.3 Nm a 8.000 revoluciones por minuto. Por lo demás, los frenos son ABS Bosch de marca Vibren y es un disco flotante el de adelante de 300 milímetros, súper grueso. Trae también este protector de disco, súper bien, porque si uno se llega a caer o si llega a tener algún golpe por este lado, pues esto le va a proteger muchísimo. En cuanto a la llanta delantera de 100/80/17, estas llantas no traen neumático por dentro, son llantas tubulares. Su aro es de aluminio y la marca de esta llanta, la verdad no conozco mucho, dice Nylon Grip. No es una marca muy buena, la llanta se nota que se va a desgastar rápido, pero cuando se desgasta pues es bueno comprar una llanta de mejor calidad, de mejor tecnología, obviamente más costosa. En cuanto al disco trasero, pues este es un disco de 240 milímetros flotante igual, tanto adelante como atrás viene con una mordaza de 2 pistones de marca Vibren también. Bueno, en cuanto al aro, igual es un rin 17 y la llanta es 130/70. Tiene este protector, este guardabarros. Es chévere, la verdad me gusta bastante. Y en cuanto a la suspensión, pues la suspensión trasera de marca Nitrox es un monoamortiguador muy prestigioso. En cuanto a la suspensión delantera, es telescópica hidráulica, es una suspensión normal. Ojalá pues que dentro de los cambios futuros que le hagan también le coloquen de doble barra invertida, siempre hace ver mucho mejor a las motos y también ayuda más a la amortiguación.
Tiene su caballete para colocarle en las dos patas. No tiene para encender con el pie, solamente es de encendido electrónico, como la mayoría de motos hoy en día. Y esta pata, que es para sostener la moto, pues tiene igual sensor. Si está así hacia abajo no te va a prender la moto, o si está encendida y tú bajas la pata, automáticamente se te va a apagar. En cuanto a velocidades, trae velocidades de 1 a 6, es decir, moto de 6 velocidades, igual primera hacia abajo, las demás hacia arriba. Y algo que trae esta moto ya de fábrica, que uno no tiene que colocarle, son estas protecciones para los golpes, anticaídas. Así evita pues que se nos dañe más la moto. Trae un radiador, esto es enfriado por líquido. La altura al piso es de 167 milímetros. Esta moto, como todas las demás, pesa 155 kilogramos. Tiene una capacidad de combustible de 12 litros, es decir, 3.7 galones, si no me equivoco. El tablero de esta moto es un tablero análogo. Otra de las cosas que creo que ya deberían mejorar, deberían como renovar, cambiar. Hoy en día hay tableros muy buenos, de mucha mejor tecnología. Y bueno, obviamente aquí nos mide la gasolina, nos marca la velocidad, revoluciones por minuto. Aquí nos dice el kilometraje, la hora, con estos dos botoncitos de aquí. Con estos dos botones pues nosotros podemos modificar la hora. Y aquí nos da la señal de batería, las direccionales, cuando está en neutro, cuando está en luces altas, nos mide la temperatura de la moto, si hay algún daño o reparación pues nos va a marcar acá. Otra de las cosas es que ya deberían colocarle acelerador electrónico. Este sigue teniendo esa guaya, ese cable. Bueno, este es el cortador de electricidad. Aquí obviamente se enciende la moto y aquí se colocan las direccionales. Esta no trae luces de parqueo, tocaba mandarle a colocar. Este es el pito, suena muy duro, suena súper bien. Este cosito pues es para hacer cambio de luces, estas luces altas, luces bajas. Y estos retrovisores también me gustan muchísimo de esta moto, porque son muy firmes, son muy compactos y también son fácil de modificar. A alta velocidad pues el viento realmente no los mueve como en algunas otras motos. Generalmente trae una cúpula, bueno, esta no la trae. Esta, no sé si decirlo, protector de faro, pues realmente a mí no me gusta mucho. Supongo que algunos tendrán su propia opinión sobre esto. Y en cuanto a las luces, pues son luces también muy normales. Es una luz halógena en la parte de adelante. Las direccionales pues también son focos muy normales. Algo que me llama la atención es que también son muy firmes estas direccionales, o sea, no se parten fácilmente. Y me gusta porque son grandes, realmente que en la noche se ven muy bien. Por ejemplo, en mi moto, específicamente en la Axo Tracker, las direccionales de fábrica vienen muy pequeñitas, estas sí se ven bastante. En la parte de atrás sí es un stock de luz LED, las direccionales pues igual son halógenas, las normalitas. Y en cuanto a la silla del conductor, yo que ya he manejado en algunas ocasiones estas motos, pues me parece que sí es muy cómodo para largos viajes. Bueno amigos, y un agradecimiento a Motorrad Ambato. Un saludo para Alejo, gracias pues porque nos está patrocinando con las motos. Y si ustedes en algún momento necesitan comprar una moto o asesoría o arreglarla, pues Motorrad en Ambato está a su disposición, así que les recomiendo. Ahora sí nos vamos a la prueba de manejo de esta motico. La primera impresión de esta moto es que es muy suavecita a la hora de meter los cambios. También siento una gran estabilidad. El sillín y las piernas me quedan muy cómodas. Tiene una excelente aceleración, gran aerodinamismo. Mira cómo me puedo mover así súper chévere. ¡Ah, qué moto tan bacana! Tiene un muy buen frenado. Ahora sí, me gusta porque no hace tanto ruido.
Algo que me llama la atención es que no dice si voy en segunda, en tercera, en cuarta, y se siente un poco extraño porque generalmente cuando uno maneja así mira también a qué velocidad va. Ay, definitivamente quise sacarle más velocidad, pero es que hay muchos autos. Ahorita estoy en plena ciudad. Hay semáforos, autos, hay radares, hay policías acostados, o chapas como se le dice, o muros. Ahora, la máxima velocidad que alcanza esta moto de fábrica es de 140 km por hora. Obviamente que si le modificas, pues ya puede llegar a tener una mucho mayor velocidad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Cualquier cosa compártanlo y si tienen preguntas pues escríbanlas, que ya saben que yo les respondo. Así que nos veremos hasta en una próxima, nos vemos, chao.